de la sesión de hoy en la noche. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas esta tarde a este espacio virtual que ya se nos ha hecho habitual por 3 años, celebrando el mes de la Biblia por este medio. Le damos la bienvenida a nombre de la congregación, de las hermanas de Nuestra Señora de Sion, a nombre de CERJUC, del Centro de Estudios y Relaciones Judeocristianas. Estamos muy contentos de tenerles por acá en esta charla, prácticamente cerrando el mes de la Biblia. Esta noche tendremos el agrado de contar con un amigo del centro de muchísimos años y de la congregación, que se llama Hansel Zúñiga, que ya nuestra compañera Rocío va a presentar. Un rostro conocido, pero para quienes le conocen y quienes no le conocen, es importante hablar un poquito de Hansel. Y esta noche vamos a tener una charla titulada Los cristianismos olvidados, ¿verdad? A cargo del profesor Hansel. Chío, cuéntenos, ¿quién es Hansel? Para quien no lo conoce. Perfecto, gracias David. Bueno, para mí es un gran honor presentar al profesor Hansel. El profesor Hansel Zúñiga es máster en Ciencias Bíblicas por la Universidad Bíblica Latinoamericana, licenciado en Ciencias de la Educación y bachiller en Ciencias Teológicas por la Universidad Católica de Costa Rica. Además, posee estudios de posgrado en Orígenes del Cristianismo por el Estudio Teológico Agustiniano en España y estudios de Biblia y Teología por el Centro de Formación Bíblica Notre Dame de Sion en Jerusalén. Actualmente es profesor de Nuevo Testamento en la Universidad Bíblica Latinoamericana y presidente del Foro de Interreligioso de Costa Rica. Entre sus variadas publicaciones que tiene el profesor, hoy cito justamente una relacionada con el tema de hoy, que son los cristianismos olvidados, heterodoxia y diversidad en los orígenes. También les comento su última obra, muy linda, llamada Vivir para morir, morir para vivir, que es un estudio exegético y antropológico del motivo de la muerte en el libro de Eclesiastés, Coelet. Bueno, este es nuestro Hansel, ¿verdad? Como decía el profesor David, un amigo. Profe, muchas gracias por estar aquí y le dejo el espacio. Muchas gracias a David y a Rocío por la amable presentación y también al Centro CERJUC Sion y a la Congregación de las Hermanas de Sion siempre por invitarme, ¿verdad? Porque ya son muchos años de estar en las aulas de CERJUC y también ahora en los espacios virtuales de la misma red de la congregación. Antes de comenzar, quería saludar por acá, bueno, hay muchísimos estudiantes y personas invitadas que llegan al centro, pero muy en particular a uno de mis estudiantes del Colegio Técnico de Mercedes Norte, Ricardo, que lo veo por allí. Entonces, que al ver lo de la presentación me preguntó, entonces le envié el link y por aquí está presente. Bueno, como decía Rocío en la presentación, hoy vamos a hablar acerca de una publicación pequeñita, un aportes bíblico, ahora lo verán en la pantalla, pero aquí lo tengo en mi mano, aportes bíblicos sobre los cristianismos olvidados. Es un libro, un artículo ampliado, digamos un ensayo ampliado que funge para una de las revistas especializadas de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Muchos y muchas de ustedes estuvieron presentes en el nacimiento de este aportes, porque ya hace alrededor de 4 años dimos un curso en la Universidad Bíblica sobre las distintas tendencias del cristianismo que no fueron mayoritarias y que al menos en los 2-3 primeros siglos fueron quedando de lado, ¿verdad? Pero que coexistieron, convivieron con quien fue posteriormente o los grupos del cristianismo más dominante, ¿verdad? Que seleccionaron el canon, la lista de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, algunos elementos de cómo interpretar a la figura de Jesús, la cristología, cómo se veía a sí misma la comunidad, es decir, la eclesiología,
Pero el cristianismo en los primeros 3 siglos rebosaba de diversidad, era enormemente plural. Y precisamente de estos elementos quisiera hablarles hoy. No voy a exponer todo el libro porque es imposible, ¿verdad? Exponer todo el aporte, pero al menos lo que considero lo más significativo para luego invitarles a que puedan leerlo. El texto está en libre acceso en la Universidad Bíblica para poder descargar. Entonces, al final les vamos a dar el link para quien quiera descargarlo o inclusive después, porque tal vez muchos son como yo, necesitamos el papel físico, ¿verdad? Esto para poder subrayar, para poder leer y demás. Después voy a embarcar a un amigo que está por aquí, a don Hernán que fue quien envió el documento como en PDF y lo hicieron en este librito tan bonito. Originalmente la Universidad Bíblica se encargaba de eso, pero con la virtualidad y también con la facilidad de llegar a otras partes, los hemos colgado todos los aportes en línea también. Entonces ahí cada quien escogerá cómo lo quisiera leer, si gusta al final o posteriormente leerlo, ¿verdad? Voy a colocar la pantalla. Les pediría que por favor tengamos los micrófonos apagados durante la presentación para que la grabación, para quienes puedan después observarla, quede bien, ¿verdad? Y no haya interferencia de ecos o de sonidos allí. Y luego que ustedes puedan, para la parte final, anotar preguntas, curiosidades, algo que les llame la atención. Pueden hacer uso del chat de la plataforma Zoom o también pueden anotarlo por algún lado para después hacerlo de viva voz, ¿verdad? Originalmente, como les decía, este cuaderno nació como trabajo de aula, como apuntes de clase de este curso de profundización, este curso libre que llamamos los cristianismos olvidados, y que este año también, esto no lo mencioné, pero este año en la Universidad Bíblica, que es un centro cercano y muy amigo de Serjucción, dimos otro curso, esta vez en colaboración del profesor presbítero Leonel Miranda, que es un amigo también cercano. Leonel es experto en patrística, entonces Leonel dio una segunda parte de este curso de los cristianismos olvidados y que también pronto, más aproximadamente en noviembre, diciembre, tendremos el segundo aportes bíblico de este año, son 2 al año, y este segundo va a hablar acerca justamente de esto, de las tendencias heterodoxas en los orígenes y de algunos elementos de la geografía humana, de cómo se distribuyeron la gran diversidad de iglesias en el mundo mediterráneo. De eso va a versar el aporte y prácticamente va a ser como una primera parte y una segunda parte, puesto que coincidimos en mucho en nuestra aproximación. Quisiera comenzar diciendo algunos detalles, mirando hacia el ayer y hacia el hoy, ¿verdad? Reimaginar los orígenes de un movimiento, cualquiera que éste sea, ¿verdad? Es una manera de buscar la identidad de ese movimiento. Preguntarse por los inicios del cristianismo, en este caso, que es el objeto de nuestro estudio y también de nuestra vivencia de fe, plantea 2 movimientos, como les digo, uno hacia el ayer y otro hacia el hoy. Quien cuestiona sus mismos orígenes, se dirige al pasado para recuperar, con todos los límites que la memoria y la transmisión de esta misma memoria implican, fragmentos de esa esencia. Pero también quien se ha empeñado en esta tarea lo hace porque algo en el presente le obliga a mirar hacia atrás. De esta forma hay un doble movimiento, ¿verdad? Que nos ubica en el aquí y el ahora de nuestra realidad para replantearla, transformarla, reformarla. Por supuesto, ninguna aproximación histórica es neutral. Estamos haciendo una interpretación del pasado fragmentario. Y menos aún, por supuesto, esto es real, menos aún cuando hablamos del cristianismo, donde actualmente también tenemos multiplicidad de tendencias. Esta publicación está cuestionada, ha sido motivada más bien por cuestionamientos prácticos, aunque no parezca, porque pareciera muy teórico, pero nació por cuestionamientos prácticos.
porque buscar los inicios de este movimiento, que se convirtió posteriormente en la religión institucional con mayor difusión en el mundo occidental por el momento, tiene como trasfondo hacerle preguntas también a dicha religión institucional. Preguntas que inicialmente parecerían ingenuas, pero que no lo son. Y son preguntas muy respetuosas, no son preguntas porque tengamos una tendencia a atacar la institución y demás. No, es para cuestionarnos nuestra realidad actual a la luz de esos orígenes del cristianismo. Entonces, están cargadas de un fuerte sentido crítico para, digamos, un sentido crítico de autocrítica, porque nos estamos mirando a nosotros y nosotras mismas. Una primera pregunta que ustedes ven ahí en pantalla, en las preguntas actuales, tiene que ver con que si está Jesús en los orígenes de esto que llamamos cristianismo. O sea, ¿en qué sentido, verdad? Jesús de Nazaret piensa posteriormente lo que vino como institución, como religión. ¿Pensó Jesús lo que vemos hoy? Esto nos ubica en temáticas de carácter cristológico, por supuesto. Además de eso, lo que llamamos hoy iglesia fue pensado y de qué forma si fue pensado así. Y esto nos ubica en preguntas de la línea eclesiológica de la comunidad. O por ejemplo, lo que hoy llamamos dogma en el mundo católico o doctrinas en el mundo evangélico, fue pensado tal como es enseñado hoy. Esto cuestionaría la teología, la forma en que las iglesias dan a conocer su fe, la sistematizan y también dan su catecismo, su escuela dominical. ¿Qué tanto las prácticas litúrgicas y los criterios morales de las iglesias responden a la vivencia de Jesús y de sus primeros seguidores? Esta última pregunta nos lanzaría hacia líneas más prácticas, ¿verdad? Hacia la teología práctica, a la moral, a otros elementos que podemos reflexionar hoy. Pero hemos hecho esta salvedad, al menos estas preguntas, porque, como les decía, no es un cuestionamiento solamente teórico, sino más bien práctico. No nos mueve, al menos a mi persona, no me mueve solamente el afán historiográfico de reconstrucción del pasado, sino también las preocupaciones eclesiológicas. Como persona creyente también me cuestiono de la realidad actual de las comunidades de fe, de la iglesia. No me voy a limitar a los resultados solo que las ciencias sociales y la arqueología puedan arrojarnos, sino que plantear preguntas al hoy de la iglesia es precisamente un elemento esencial, porque las comunidades eclesiales son las que se dicen depositarias del evangelio y de este mensaje que está contenido en el Nuevo Testamento y en la tradición de los primeros siglos. ¿Cómo lo han recibido ese mensaje? ¿Cómo lo interpretan? Siendo esta, como les digo, una aproximación de un investigador confesional, esto no significa, no quiere decir que el punto de partida, mi punto de partida al escribir este documento, este pequeño aporte, tenga un presupuesto ya determinado, o sea, que ya tenga que haber llegado a algo y que no me pueda salir de allí. No, porque en realidad el punto de partida es el marco de la historia y no buscaba en sí un punto de llegada, solo un criterio hipotético, como lo coloco aquí, una hipótesis central y que será verificada y ha sido verificada durante muchísimo tiempo por otros estudiosos y otras estudiosas, que es que el cristianismo más bien son los cristianismos, y siempre fue así. Esto no es una novedad, más bien, en palabras de uno de mis profesores y amigos, el profesor Rafael Aguirre Monasterio, la diversidad, la pluralidad responde al ADN del cristianismo, responde a esta integralidad. Los primeros siglos del cristianismo presuponen una diversidad inimaginable. Inclusive para nosotros hoy, que vemos cientos de denominaciones cristianas, cientos de iglesias, las discrepancias que hoy encontramos a nivel doctrinal y práctico son incluso, aunque ustedes no lo crean, son incluso más homogéneas que las tendencias de los cristianismos en el siglo II. Cuando algunos dirigentes asentados en las grandes urbes, Jerusalén, Roma, Antioquía, Alejandría, Éfeso y otros lugares,
intentaron estos dirigentes, que serán llamados después episcopos, obispos, intentaron colocar esa diversidad, controlarla y tratar de tener una homogeneidad, es donde se inició un proceso que yo llamo de intercambio cultural o de exchange en inglés, un intercambio a nivel cultural, doctrinal, a nivel de experiencias prácticas y de fe. Es un intercambio, ¿verdad? Un intercambio que implicaba sobre todo modos de vida en un primer momento, creencias, formas culturales y finalmente escritos. Esto no es menor cosa. Cuando hablo de que implicaba en un primer momento modos de vida, es algo que ya me han escuchado hablar en los cursos, quienes son estudiantes y quienes han participado de otras conferencias y demás. El cristianismo nació como un estilo de vida, no nació como un elemento doctrinal, no nació como un catecismo, no nació tampoco como una liturgia que conservaba ritos. Por supuesto, los ritos fueron desarrollándose posteriormente, pero fue el estilo de vida de los primeros cristianos lo que los hizo ser una comunidad que podía causar curiosidad, impacto, extenderse. A partir de los modos de vida empiezan a surgir los ritos. Bueno, y por supuesto, antes de los modos de vida, la experiencia creyente, la experiencia de fe, modos de vida, ritos, ya formulaciones de carácter doctrinal, escritos, todo eso viene en un proceso concatenado que se comparte, ¿verdad? En distintos momentos, pero que tiene en su base esta realidad más práctica, ¿verdad? Entonces, en este intercambio, en este exchange que les mencionaba, algunas de las iglesias grandes se apuntaron en este proceso de diálogo. Se dieron en unas cosas, se cerraron en otras, negociaron de una o de otra forma y conformaron así acuerdos comunes que se reflejan en el canon del Nuevo Testamento, en los 27 libros que tenemos allí, un corpus con cristologías, acentos teológicos e inclusive étnicos diversos, diferentes. Estos 27 libros, que incluso si hilamos un poquito más fino en las iglesias de Oriente, en las iglesias de tradición ortodoxa, podemos ver que el Nuevo Testamento es más de 27 libros, tiene otros que también eran empleados en los primeros siglos, entonces tampoco hay uniformidad en el canon. En este ínterin, en esta situación de intercambio y de diálogo, hubo algunos grupos que no sobrevivieron esta dinámica de intercambio cultural, sea por un primer momento porque se separaron por una decisión propia, o porque se mantuvieron al margen, o porque fueron atacados también, hubo persecuciones de entre distintos líderes eclesiales. En esta dinámica diferente, una más pacífica, otra no tanto, muchos cristianismos fueron olvidados, y de ahí el título de la obra, y apenas queda su eco en distintos escritos, ¿verdad? De sus detractores y lo poquito que queda de los escritos propios de estos grupos que no sobrevivieron el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, si el Nuevo Testamento que tenemos es producto de esta negociación, entre comillas, ¿verdad? De las iglesias que terminaron siendo iglesias dominantes y que se conservaron en la historia, podemos encontrar en él evidencias del conflicto con quienes no negociaron, con quienes no formaban parte del Nuevo Testamento. Pero para eso hay que enfocar, para eso hay que afinar la vista, para darse cuenta dónde se ven esas discusiones y estos elementos allí. Ya desde la década de los años 50, o sea, puro siglo primero, inicios de este movimiento, las fricciones entre las tendencias paulinas, la tendencia de Pablo, y las tendencias judeocristianas de Jerusalén quedan explícitas, porque unos predican, dice Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10, unos, dice Pablo, están predicando otro evangelio que no es el mío, y entre ellos Pablo los excluye, y luego vemos también referencias a otros escritos más judeocristianos
como la Carta de Santiago, que también evidencia esa dinámica con otros grupos que no son de su tradición. Ya allí podemos encontrar estas mutuas rencillas, situaciones que se sacaron chispas en distintos momentos. El mismo Pablo en la carta a los Gálatas habla del conflicto, del famoso, entre comillas, concilio de Jerusalén, los conflictos que tuvo con Pedro y con Santiago por temas prácticos, por la recepción de gente no judía a la mesa, por la recepción de paganos dentro del cristianismo, ¿verdad? Entonces, si ya en Pablo vemos eso, en los evangelios, años 70, 80 y 90 también lo vamos a ver. Los mismos evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, muestran o hablan, si lo han leído allí en fragmentos, Mateo 7, por ejemplo, 7, versículo 15 y versículo 23, dice que hay falsos profetas por allí, que tengan cuidado, que se dicen cristianos o que se dicen del movimiento, porque el nombre todavía no se emplea, pero que se dicen parte del movimiento y son acusados como falsos profetas que vienen con disfraces de ovejas siendo lobos. ¿Has escuchado esa frase? Bueno, se está refiriendo a estos otros movimientos, ¿verdad? Dentro del mismo cristianismo. A estos Jesús, el Jesús de Mateo, les dirá: jamás os conocí, apartados de mí, malhechores. Pueden ver entonces una dinámica tensa con otros cristianos, ¿verdad? Con otros grupos de otros cristianismos. En el Evangelio de Juan, años 90 ya, 90, 100, algunos dicen que 105 por allí, y sobre todo en las cartas que son del 105, 110, primera, segunda y tercera de Juan, se muestra una división con un grupo. En el Evangelio de Juan se muestra de que ya hay una división con la sinagoga de la comunidad, que posiblemente es Éfeso, pero ya en primera de Juan se ve que ya se dio la división, porque fue escrita 10 o 20 años después de la misma comunidad, entonces uno puede rastrear las situaciones que se dan en las cartas, ¿verdad? Y en estos escritos que nos muestran un cambio de situación. Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 18 y 19, dice que estos grupos, vea de la forma en que los acusan, aquellos que eran hermanos, ahora son anticristos, dice primera de Juan, y salieron de entre nosotros. ¿Ok? Ven entonces allí también en el mismo Nuevo Testamento que hay diferencias. El problema es la manera en que se tratan esas diferencias, porque se están excluyendo, se están, digamos popularmente, tirando fuerte, ¿verdad? Tirando duro en medio de esta situación, ¿verdad? También ustedes lo pueden ver en escritos, tal vez el escrito más tardío del Nuevo Testamento, que es segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, que habla entonces de los falsos profetas que están establecidos y demás. Aquí vemos una reflexión interna hacia una reflexión externa que se ve en las cartas, en los escritos del Nuevo Testamento y en los evangelios. Los estudiosos de las ciencias sociales le llaman una reflexión émic, internamente, y una reflexión hacia una perspectiva ética o más amplia externamente, ¿verdad? Entonces, vemos esas diferencias que se dan entre grupos internos, grupos externos, que originalmente formaban parte del mismo. Entonces, todas estas situaciones de pluralidad las encontramos. Hay un elemento que me encantaría destacar. Si ya vemos que en el mismo Nuevo Testamento tenemos diferencias, que no es tanto como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, de que todos estaban de acuerdo, que todos pensaban lo mismo, se trataban súper bien. Ya vemos que eso no es cierto, ¿verdad? Que Hechos de los Apóstoles está creando un panorama ideal de cómo debería ser, pero no de lo que es, ¿verdad? Esta es la diferencia. Está imaginando cómo debería ser el movimiento de Jesús, pero no es la realidad en todos los casos, en todas las circunstancias. Hay diferencias. Lo interesante también es que no siempre hubo exclusión, sino que hubo diálogo entre estas tendencias, y algunas de estas tendencias lograron conciliar. No ponerse de acuerdo en todo, pero sí conciliar, ¿verdad? Poder caminar juntos a pesar de las diferencias. Y yo diría, con una reflexión más vigente, no a pesar, sino gracias a las diferencias que nos enriquecen, ¿verdad? Yo quisiera que viéramos algunos textitos muy interesantes
de, de los siglos 2 y 3. Estoy pensando años 140, 150, años 200. Van a haber textos de la iglesia ya primitiva, no de los orígenes los ubicamos en el siglo I, pero ya podemos hablar de iglesia primitiva a partir del siglo II y III, porque ya hay más estructura, hay más institucionalidad y otros detalles. Estas políticas que ustedes vieron de exclusión, inclusión en los mismos escritos del Nuevo Testamento, de los que he mencionado, continuaron. No acabaron así, sino que continuaron ya entrado el siglo II y III, y se consolidaron en el siglo IV, cuando las estrategias del Imperio Romano lo buscaban unificar un único cristianismo, ¿verdad? En medio de un mundo romano que era muy plural a nivel religioso, pero tanto el emperador Constantino como su nieto Teodosio trataron de amalgamar, de tener un movimiento religioso más fuerte, más unificado para tener mayor control político, ¿verdad?, del imperio. Tanto Constantino como Teodosio olfatearon estos procesos de conflicto que se daban entre las iglesias y trataron de buscar estrategias para uniformar. Tenemos testimonio de un padre de la iglesia muy importante, San Ireneo de Lyon, años 130, 202, ¿verdad?, bastante antiguo. Ireneo de Lyon, podemos ver cómo él nos escribe, nos explica qué fue lo que fueron pensando para poder unificar. ¿Cómo justificábamos el hecho de que esta diversidad debía amalgamarse y debía casi que uniformarse? Bueno, él propone en este escrito contra las herejías, yo hago una cita de un texto francés, es una traducción, pero fijándome en el texto latino, Ireneo de Lyon, en su prefacio de Contra les hérésies, él propone un modelo como una clave que explica la diversidad del cristianismo. Dice Ireneo: siempre hubo una fe ortodoxa verdadera y la diversidad cristiana refleja movimientos heréticos que son inspirados por el demonio, según él, ¿verdad? Esta es la propuesta, ¿ok? Y van a ver cómo lo coloca aquí en el prefacio. Dice: por una verosimilitud, es decir, similitud, una similitud verdadera, elaborada de modo fraudulento, seducen la mente de los ignorantes y las esclavizan, falseando las palabras del Señor y haciendo malas interpretaciones de lo que ha sido bien expresado. Así causan la ruina de un gran número, los desvían con el pretexto de la gnosis, de aquel que ha constituido y ordenado el universo, como si ellos pudiesen mostrar algo más elevado y más grande que el Dios que hizo el cielo, la tierra y todo cuanto contiene. De forma engañosa, por el arte del discurso, atraen ante todo a los simples con la manía de investigar, pero luego, sin preocuparse más por lo verosímil, pierde a estos desgraciados inculcando pensamientos impíos y blasfemos sobre su creador, a quienes son incapaces de discernir lo falso de lo verdadero. Es decir, ustedes pueden ver que para Ireneo al comienzo todo era uniforme, homogéneo, y luego llegaron otros a engañar a las personas ignorantes para que empezaran a surgir las herejías. Esa es la propuesta que explica la diversidad del cristianismo según Ireneo de Lyon. Otro autor, también del siglo I, padre de la iglesia, Tertuliano, Tertuliano cercano a los años 160 y 220, en esta aproximación temporal, va a subrayar la misma idea de Ireneo. Va a decir que al comienzo todo era ordenadito, bonito, que todo había una ortodoxia y que luego vinieron las heterodoxias o la herejía. Dice Ireneo de Lyon en Prescripciones contra todas las herejías: nuestra doctrina no es posterior, al contrario, es anterior a todas. Y esto será la prueba de la verdad que en todas partes ocupa el primer puesto. Esta es la enseñanza, no digo ya aquella de la que han nacido, pero no son de ella desde que se han hecho contrarias a ella. Hasta el hueso de la oliva, suave, grasa y necesaria, nace del áspero acebuche,
hasta la simiente del higo, tan delicioso y dulce, brota el vano y estéril cabrahigo. Así también las herejías proceden de nuestro tronco, pero no son de nuestra familia. Han nacido de la semilla de la verdad, pero se han hecho silvestres por la mentira. ¿Ok? La misma dinámica, todo era bueno al comienzo y se pervirtió después. Un autor ya más allá del siglo IV del siglo II y III, del siglo IV, Eusebio de Cesarea, que nace en el siglo III, año 263 aproximadamente, y muere en el 339, recalca lo mismo, otra vez. Hay un papel de corruptores que desvían la sana doctrina, ¿verdad? Y que, bueno, Eusebio está escribiendo en un momento en que el cristianismo ya se está convirtiendo en universal para el imperio, se está expandiendo y ya no está siendo perseguido. Es más, Eusebio de Cesarea fue capellán o encargado, colaborador de Constantino. Entonces uno se da cuenta que sus palabras están muy influidas por lo que está viviendo en ese momento, ¿verdad? Obviamente, por la situación y la necesidad de uniformar otra vez. Dice Eusebio de Cesarea en Historia Eclesiástica, el libro 4. Por entonces los herejes seguían no con menor empeño corrompiendo como cizaña la limpia simiente de la enseñanza apostólica, y los pastores de las iglesias de todo lugar los ahuyentaban de entre las ovejas de Cristo como a bestias salvajes y los rechazaban, ora mediante las advertencias y exhortaciones dirigidas a los hermanos, ora poniéndoles en evidencia con preguntas y refutaciones orales cara a cara, y también corrigiendo sus opiniones con argumentos bien precisos por medio de tratados escritos. ¿Ok? La misma dinámica, hay una uniformidad, hay ortodoxia al comienzo y luego vendrá la heterodoxia y la herejía, ¿verdad? Muchas, entonces, de las tradiciones eclesiales que conocemos, si a alguno le pareció curiosas estas palabras, es porque tal vez las habían oído. En algunas iglesias se dice, es que aquellos son la falsa doctrina, es que aquellos se desviaron, es que aquellos son unos herejes, es que aquellos se dividieron. Y siempre es otra vez una dinámica desde adentro hacia afuera, una dinámica de exclusión por temas doctrinales. Esto lo vemos frecuentemente en los cristianismos actuales, ¿verdad? Incluso en las discusiones ya un tanto añejas de la verdadera iglesia, de buscar la verdadera iglesia referida a una institución y demás, cuando en realidad tenemos que hablar acerca de la iglesia como el vínculo de lo diferente, como el vínculo de lo diverso de los distintos cristianismos. Eso lo hablaremos un poquito al final, pero me adelanto porque son situaciones que vemos todavía al día de hoy. Este modelo de Ireneo de Lyon, de Tertuliano y de Eusebio no quedó marcado en piedra, no quedó sin ser cuestionado, no, fue cuestionado. Fue cuestionado por varios autores antiguos, pero quien en la época moderna hizo una reconstrucción que prácticamente hizo tambalearse esa idea de una ortodoxia y una misma uniformidad y luego la división, fue el autor alemán Walter Bauer. En este libro que se llama Ortodoxia y herejía en el cristianismo primitivo, allí tienen el título en alemán, yo no hablo alemán, entonces no me voy a atrever a pronunciar al menos la primera palabra, que es bastante compleja, vincula a otros términos, pero esta ortodoxia y herejía en el naciente cristianismo, publicada en 1934, hizo que se pusiera todo patas arriba, causó un terremoto en los estudios del cristianismo naciente. Este teólogo alemán publicó una de esas obras que decimos en el mundo académico marcan época. En un detenido análisis de distintas zonas, lo que hace Bauer es un análisis de distintas zonas geográficas en el mundo antiguo, cosa que ustedes van a encontrar en el cuaderno, en el aporte bíblico del profesor Leonel Miranda.
Bauer sostuvo que las formas del cristianismo que posteriormente fueron consideradas heréticas, más bien precedieron en el tiempo a las que se considerarían ortodoxas en algunas regiones como Egipto y Mesopotamia. Y esto por eso digo, puso de cabezas todo. No siempre, dice Bauer, la ortodoxia precedió a la herejía, ni tampoco fue mayoritaria siempre. Hubo regiones en el cristianismo donde hubo otras formas de cristianismo que no eran las de la gran iglesia, la de la iglesia. Hago un paréntesis aquí porque este término requiere o merece una explicación. Los estudiosos del cristianismo primitivo de los primeros siglos le llaman gran iglesia, así entre comillas, a las iglesias que forman parte del canon, a las tendencias del cristianismo que sí negociaron, tendencias paulinas, joánicas, judeocristianas moderadas, judeocristianas, digamos, de término medio, todas estas tendencias que están representadas por las iglesias de Roma, de Jerusalén, de Antioquía, de Alejandría, las que mencioné, ¿verdad? Esas formaban la gran iglesia. En las diferencias había unidad. Eso es la gran iglesia. Hubo otras que no se apuntaron a esa dinámica y no estaban dentro de la gran iglesia. Bauer entonces lo que plantea es que hubo regiones en el mundo mediterráneo donde la gran iglesia no era dominante. Y habían otras tendencias en el cristianismo primitivo que eran más dominantes y que eran bastante más antiguas, incluso en estas regiones. Dice Bauer, yo cito la edición francesa, la edición alemana es la original, hay una edición inglesa también de ortodoxia y herejía. Dice Bauer, triunfaron la forma de fe y el modo de vida cristianos empleados por la organización más fuerte, los más unitarios y los mejor adaptados en gran número, aunque como yo lo pienso, los cristianos ortodoxos y antiheréticos convencidos han sido menos numerosos que el conjunto de los heréticos, siendo así por mucho tiempo, todavía después del final del periodo posapostólico, la idea central, ¿verdad? La idea principal. Entonces, a pesar de que muchas de las tesis de Bauer, y esto hay que decirlo ya, si esto es 1934, son casi 100 años de ortodoxia y herejía, ¿verdad? De este libro que marcó época. Hay muchas de las ideas de Bauer referentes a juicios históricos, a detalles de porcentajes y demás que han sido desmentidas. O sea, no es que todo lo que Bauer dijo tenía elementos probatorios, no es así. Pero sus intuiciones fundamentales constituyeron un giro radical en los estudios sobre los orígenes del cristianismo. Una de las perspectivas de análisis más aceptada hoy se desprende de la obra de Bauer y la cito mencionando a un autor que también me parece ha escrito una obra excepcional, el profesor David Brake, donde dice que nunca existió un solo cristianismo. Antes bien, distintos grupos cristianos compitieron entre sí en los primeros años. Al final, una forma de cristianismo terminó por dominar en varias zonas del antiguo mundo mediterráneo, pero solo tras un periodo de lucha. Eso es una de las perspectivas que se desprende de la obra de Bauer y que hoy día es muy aceptada. Aunque podríamos hacer nuestras matizaciones, no sé si en todos los casos hubo lucha entre los distintos cristianismos, que hubo tensión, sí, pero hablar de lucha a veces pareciera un poco fuerte. Esta forma de ver esta forma de ver el desarrollo del cristianismo de los orígenes puede ser ejemplificada con dos metáforas. Han habido dos metáforas que ejemplifican esta tensión entre grupos cristianos. Una, la del caballo de carreras, y otra, la de la guerra, la de una lucha, justamente. Un autor, Rousseau, no Jean-Jacques Rousseau, otro autor contemporáneo, estudioso del cristianismo, Rousseau, habla que el caballo, usando esa metáfora, que finalmente ganará la carrera, está representado por la proto-ortodoxia,
de Ireneo, de Justino y de Clemente, es decir, por la Gran Iglesia, ¿verdad? Asimismo, otro autor norteamericano, Bart Ehrman, habla de los cristianismos perdidos, en uno de sus libros que es también muy importante. Para Ehrman, los cristianismos son perdidos porque, en primer lugar, la mayoría de sus escritos fueron destruidos y, en segundo lugar, porque realmente perdieron la batalla frente al arsenal que sí tenía la proto-ortodoxia, la Gran Iglesia, un arsenal académico, un arsenal de redes de comunicación mayor, ¿verdad? Una sucesión apostólica que tenía mayor peso, una uniformidad en algunas doctrinas, un canon de las escrituras más o menos delimitado. Esas fueron herramientas que hicieron que la Gran Iglesia perdurara y otras tendencias no, según Ehrman, ¿verdad? En ambos casos, el caso de la carrera de caballos y el caso de la guerra, ¿verdad? De la lucha que se da, la idea fundamental es la de la competencia y lucha entre distintos grupos cristianos. A pesar del avance que este modelo explicativo representa con respecto al de Ireneo, ¿verdad? Que era algo demasiado simple, de decir todo era lo mismo y después se diversificó, o estos otros que son de lucha y de una carrera, ¿verdad? A pesar del avance que representa con respecto al modelo de Ireneo de Lyon, la exégesis contemporánea busca planteamientos más dinámicos y menos reductivos. A eso vamos a apuntar. Estas ideas de Rousseau y de Ehrman son muy interesantes, pero tenemos que afinar un poquito más el lente y decir, bueno, es que no es tan simple tampoco como que solamente se dio una lucha entre algunos y quedaron los que quedaron y punto. No, no fue tan así. Hubo elementos que se tomaron de los, entre comillas, vencidos por parte de los vencedores y hubo cosas que surgieron de grupos posteriormente heterodoxos que hasta el día de hoy conservamos en la ortodoxia, entre comillas, ¿verdad? Entonces, hubo demasiada transacción, demasiada relación de intercambio de ideas que no puede ser pintada de una forma tan sencilla y tan reductiva. No hay un único factor como el de una lucha que pueda explicar el olvido sistemático de grupos cristianos alternativos. No es posible hacer una distinción esquematizada entre quienes son ortodoxos y quienes son heterodoxos, entre quienes son de sana doctrina y quienes son herejes, ¿verdad? Porque los grupos son más plurales de lo que pensamos, son porosos. Quiero utilizar la metáfora de esto, de ser poroso, de una superficie donde se filtra el agua con facilidad, porque hay una relación de interno-externo más fluida, ¿verdad? Entonces, ambos autores, o los autores, como Ireneo, como Justino, los padres de la Iglesia, que son considerados normativos, asumen elementos del gnosticismo, una tendencia considerada después herética, del marcionismo, otra tendencia herética. Hay elementos de Marción en la ortodoxia, del montanismo, de Montano y otros. O sea, hay demasiadas relaciones que nacen en la heterodoxia y que son asumidas por la ortodoxia, cuando en ese momento ni siquiera había claridad de qué era ortodoxia y qué era heterodoxia. No había un límite claro entre una cosa y otra, y eso explica esta recepción de elementos teóricos y demás. Hay, así como entre comillas, los herejes, ¿verdad? Digo entre comillas porque hasta después se les llamará así, los herejes se apropian de elementos de la tradición ortodoxa y canonizada, así también la tradición ortodoxa canónica se apropia de elementos de la heterodoxia. No existió entonces una única y definida protoortodoxia, una única y definida relación de unidad en todo, sino una multiplicidad interna. Esto que hablamos de la Gran Iglesia era ya por sí dentro muy diversa, muy plural. Esa supuesta marca de identidad de los caballos que compiten en una carrera no es tan clara. Las personas, como usted y como yo, y las ideas que tenemos están sujetas a un constante cambio. A diferencia de los combatientes o de los competidores que compiten en una misma época, el cristianismo duró
bastantes siglos para conformarse, y en esos siglos hay cambios, hay recepciones, hay omisiones, hay de todo, ¿verdad? Entonces, en este librito de aportes bíblicos, quisiera proponer una nueva perspectiva basándome en las ideas del profesor David Brake, y haciendo mis anotaciones propias y también algunas disidencias con Brake desde mi punto de vista. Quisiera presentar una nueva perspectiva para entender por qué surgió tanta diversidad en los orígenes del cristianismo. Es una perspectiva que yo llamo de dinamicidad y de formación de la identidad. Precisamente por dejar de centrarnos en estos grupos aislados que luchan entre sí, que me parece algo muy infructuoso y, como les digo, muy deficiente, porque no abarca, no toma en cuenta la pluralidad de los mismos seres humanos, les propondría que nos adentrásemos en una perspectiva más metodológica, es decir, en las estrategias por medio de las cuales grupos e individuos tratan de definirse a sí mismos sin dar por sentado definiciones nítidas, ¿verdad? Totalmente claras. En el caso de los diversos cristianismos, permítame revisar acá, en el caso de los diversos cristianismos como estos compusieron los textos, construyeron una memoria compartida y promovieron mecanismos selectivos de asimilación, inventaron tradiciones, desarrollaron rituales, crearon formas doctrinales, definieron a quienes son los otros frente a nosotros, ¿verdad? Podríamos condensar esos mecanismos de cómo se gestó esa idea de unos frente a otros, de unos frente a los diversos, frente a la diversidad existente, en tres temas fundamentales. El primero, lo dice Brake, es el de la hibridez. El de la hibridez. Hablar de algo híbrido es hablar de una mezcla. Caracteriza entonces la mezcla, la combinación y el injerto de elementos culturales dispares. Hasta aquí, lo que hemos dicho podría parecerse a ese viejo concepto que se utiliza a veces para hablar del sincretismo y de cosas como un poco despectivas, como eso es sincretismo, o sea, eso es algo de menor importancia porque es una mezcolanza. No, no estamos hablando de sincretismo. La hibridez denota las relaciones culturales que son inevitables en toda cultura, en los grupos sociales, en los ambientes de dominación, donde hay colonialidad de unos hacia otros, donde el dominante y el subalterno se relacionan e intercambian valores, quierase o no, ¿verdad? Hay creatividad en esta adaptación, en esta sobrevivencia. Entonces, esta realidad de la hibridez explica cómo las culturas dominadas podían también subsistir. Los conceptos de una cosmovisión, de un sistema simbólico, que son deudores de las teorías de Peter Berger y de Clifford Geertz, nos han ayudado a identificar los sistemas de valores en los sistemas religiosos. También a veces estos sistemas de Berger y de Geertz nos han perjudicado al crear interpretaciones muy estáticas, ¿verdad? Poco dinámicas, suponiendo que todas las culturas son una suerte de armonía y que todas están integradas perfectamente, ¿verdad? Pero ya vimos que no es así. Ustedes pueden ver que esta relación, esta hibridez, esta mezcla de recepción de culturas, de intercambio cultural, se ve con mucha claridad en el cristianismo de los orígenes. En un primer momento, en San Justino Mártir nos puede ayudar a esto. Justino Mártir cree y defiende una noción de ortodoxia bastante diferente de la que hemos leído de Ireneo o de Tertuliano, y que entenderíamos de esta forma, ¿verdad? Para Justino, que era un autor, un padre de la iglesia, también padre de la iglesia, para que vean que también entre los padres hay diferencias, ¿verdad? Un padre de la iglesia que es enteramente heredero de la cultura griega y romana. Justino no va a desacreditar a
a la filosofía griega y a las perspectivas del mundo pagano. No les va a decir, ustedes todos son una suerte de paganos, de gentiles, y la verdadera revelación solamente está en Jerusalén, como decía, por ejemplo, Ireneo de Lyon. Para Ireneo de Lyon hablaba de una cosa es Jerusalén y otra cosa es Atenas. Son cosas diferentes. Y marcaba esa diferencia. Yo creo que la posición de Justino diciendo Jerusalén tiene su reflexión y Atenas también la tiene, y en ambas Dios puede hablar, es una reflexión más universal que la que podía tener Ireneo de Lyon. Para Justino, ¿verdad?, que es heredero de las culturas griegas y romanas, él se enfrenta a ellas planteando que la verdad universal que los cristianos identificamos como Jesucristo, el Logos, ya estaba presente en las culturas antiguas. Hablaba en Sócrates, en Platón y en Aristóteles, sin ellos saberlo, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que esta propuesta sea lo más excelente y demás, porque cualquier otro podría decir, no, es que no necesariamente es Jesucristo, ¿verdad? Es la realidad del mundo, de la persona y de la capacidad humana. Pero el simple hecho de que Justino no excluya, sino que más bien se apropie y le dé lugar al mundo no cristiano dentro del movimiento del cristianismo, esto ya es un enorme avance. Dice Justino Mártir en Apologético, el número 2, en Apología, el número 2. Y es que los escritores todos solo oscuramente pudieron ver la realidad gracias a la semilla del verbo implantada en ellos. Una idea que el Concilio Vaticano II retomó después en Nostra Aetate Dei Verbum, donde hablar de las semillas del verbo presentes en todas las culturas hace que no podamos colocar a Dios, encerrar a Dios en una única tradición, porque Dios es más grande que cualquier tradición religiosa y cualquier religión. Compartían una misma cultura para Justino que no tenían que rechazar. Esa no era la idea, ¿verdad? Esto es hibridez, ¿ok? Un segundo elemento, el de la retórica. Hablar con retórica es hacer uso de estrategias discursivas, de hacer un buen discurso. Y en mi discurso yo puedo dibujar, plasmar, diseñar cómo veo a otra persona, cómo veo a otro grupo humano, cómo imagino al otro. Dicho de otro modo, tanto autores eclesiásticos como los padres de la iglesia, como autores paganos, emplean estrategias retóricas a la hora de escribir, porque cuando escriben quieren ser creídos, quieren ser creíbles, quieren ser escuchados, quieren ser también tener repercusión, ¿verdad? Entonces, emplean estrategias retóricas en el momento de escribir para convencer a su auditorio. Esta clasificación de ortodoxia y herejía son términos retóricos para distinguirse de los otros. Yo soy el ortodoxo, usted es el hereje. Es una forma de desacreditar al otro. Es una estrategia retórica, ¿verdad? Entonces, siguiendo a André Le Boulec, otro autor que nos habla un poco de esta realidad, de la noción de herejía en la literatura griega, él habla en los siglos segundo y tercero, André Le Boulec cuestiona la concepción estática de Bauer. Aquí una de las críticas que se le hace a Bauer, ¿verdad? Porque para Bauer había claridad que en algunas regiones había grupos ortodoxos y en otras grupos heterodoxos. Pero Le Boulec dice que no es así. Más bien, ortodoxia y herejía, ¿verdad? Estas realidades, estas diferencias de ortodoxia y herejía son una representación discursiva que remiten a un discurso para diferenciar y establecer límites y crear identidad. ¿Quién es ortodoxo y quién es hereje? Eso depende de quién lo diga. Y está presente en los discursos de los primeros siglos. Inclusive, ojo, porque cualquiera puede decir, no, pero es que los padres eran claramente identificables y demás. No, entre los mismos padres de la iglesia había diferencias y conflictos muy serios, ¿verdad? Lo que se llama la misma ortodoxia internamente tenía diferencias, entonces no hay tanta claridad de ortodoxia y herejía porque es un discurso que crea límites, que busca identificar a las personas. Todos los autores antiguos crean sus propias nociones que clasifican a otros y que marcan límites. Y en un tercer momento, y ya para ir concluyendo, podemos hablar de un elemento que explica la diversidad de los orígenes, es la etnicidad.
etnicidad. Es decir, un lenguaje de ciudadanía, de etnia, que jugó un papel destacado en este discurso, en esta retórica para diferenciarnos. Los cristianos y cristianas se denominaron a sí mismos la tercera raza. La tercera raza. Dice, ¿cómo la tercera raza? Los padres de la iglesia hablaban de esto. Además de judíos y gentiles, somos la tercera raza. Y de esta manera se concibieron como una nueva nación, como un nuevo Israel, como un nuevo pueblo de Dios. ¿Han escuchado todos esos términos? Tercera raza, ¿verdad? Y en otros círculos también que fueron posteriormente considerados heréticos. Por ejemplo, los gnósticos decían que eran la simiente de Set, de un personaje del Antiguo Testamento, o que eran herederos de Adán, herederos de Judas, y habían diferencias, porque eran un grupo nuevo, ¿verdad?, que se estaba gestando. Este tipo de distinción, o más bien que un grupo nuevo, un grupo que toma lo antiguo y que es depositario de lo verdadero, de su antiguo. Pero este tipo de distinción lo encontramos ya en la teología judía del Segundo Templo, en la conformación del judaísmo, y la diferencia con el discurso cristiano del siglo II y III radica en que los estudiosos modernos entienden que la identidad cristiana no es algo dado, sino que es algo que ha sido elaborado, desafiado y luego legitimado, porque hubo muchos conflictos, persecuciones en unas épocas, en otros momentos mayor tranquilidad, pero el cristianismo se gestó en medio de la marginalidad, es decir, en medio de situaciones de dificultad, porque no eran el grupo dominante, sino que más bien eran ilegales, un grupo considerado no legal en el Imperio Romano. Todas estas categorías que estamos viendo cuestionan las visiones estáticas del cristianismo como singular, que está enfrentado a su entorno y no nos dejan entrever que en realidad no es el cristianismo, sino que siempre fueron los cristianismos los que se nos hacen presentes. Que cada uno de estos cristianismos elaboraron sus propios discursos y prácticas, pero que compartían muy a menudo, a pesar de que dijeran lo contrario, doctrinas y rituales, así como formas de vida que nos hace considerar los hijos de su tiempo. Eso es algo evidente. Judíos, griegos, romanos no dejaron de serlo, sino que se asimilaron entre sí. Había más de gnóstico en Irineo de León de lo que él pensaba, a pesar de que escribía para atacarlos. Había más de Marción en la conformación del canon que tenemos de lo que usted y yo imaginamos. Hay más de las doctrinas también del gnosticismo en la formulación de la idea de Trinidad en Tertuliano, de lo que usted y yo nos damos cuenta. Hay muchos elementos que nacieron en estos grupos olvidados, en estos grupos pequeños. De ahí lo importante de recordarlos. De ahí lo importante de conocer sus escritos para saber también cómo en este diálogo, en este polílogo, en este intercambio cultural nació el cristianismo como elemento dialogante, como elemento diverso. Entonces, esto es fundamental. Ya concluyendo entonces, si abordamos este estudio de los cristianismos olvidados desde esta perspectiva, debemos retarnos a no asumir criterios dogmáticos que no solamente existen en la religión, sino también en el mundo académico, de pensar de que solo esto es así porque tales y tales lo dijeron. No, tenemos que seguir indagando, estudiando las distintas obras de las épocas antiguas para ver nuevas perspectivas. Entonces, la misma academia que tiene sus dogmas debe estar dispuesta a ser cuestionada, porque si es ciencia y es construcción, tenemos que estar en un continuo cuestionamiento. No existen realidades estáticas, sino dinámicas, y los cristianismos primitivos creaban y transformaban sin cesar sus propias identidades, ¿verdad? También debemos reconocer que las fronteras entre los grupos son porosas, es decir, existieron, sí, pero más flexibles de lo que sus mismos protagonistas nos quieren hacer ver. Con el paso de los siglos, esta flexibilidad se fue haciendo más rígida en algunos aspectos, doctrinales, morales, pero siempre en un proceso de construcción. Siempre se dio ese proceso de construcción.
Es por ende menester, un deber nuestro, tener en cuenta que los cristianismos fueron eso, los cristianismos, puesto que compartían elementos comunes, ¿sí? En la fe en Jesucristo, con distintas facetas cada uno de ellos, con distintas respuestas, pero refiriéndose a quien creyeron que fue y a quienes hasta el día de hoy los cristianos confesamos que es ese rostro a través del cual Dios se ha mostrado. Ese rostro que se adecua a las distintas circunstancias y que también es manifestado en las distintas lenguas y en las distintas formas de la cultura. No podemos, ¿verdad?, obviar que todos estos grupos olvidados, algunos voluntariamente, otros involuntariamente, porque también se dio un proceso en el que algunos grupos, por su misma, hablemos del gnosticismo, por su mismo ensimismamiento, en algunos casos no entraron a dialogar, ni tampoco se popularizaron ni se extendieron, entonces solitos fueron extinguiéndose algunos de ellos, ¿verdad? Entonces, algunos de estos grupos y tradiciones fueron olvidados involuntariamente, otros adrede. Algunos cristianismos no supieron adaptarse y por sus condiciones internas se extinguieron. Otros sucumbieron a los ataques de otros cristianismos mejor adaptados. También esto es cierto. Pero todos cuentan una historia que puede ser fragmentaria, recuperada. No es una carrera de caballos, ni tampoco una batalla la que los hizo perder, sino más bien una dialéctica que combina estos factores y otros, la que los hizo quedar en el olvido de nosotros y nosotras, lectores modernos que recibimos el influjo no de los cristianismos olvidados, sino de los cristianismos recordados. No olvidemos que estos cristianismos recordados son a su vez un producto también de la hibridez con estos cristianismos olvidados y dejados de lado. Tanto hay de judeocristianos, helenistas, gnósticos y marcionitas en nosotros que rápidamente dejamos de captarlo porque los ingredientes se pierden a veces en un mismo sabor que creemos que es único, pero que no es así. Tiene sus raíces en una historia plural pasada. No es de esta forma, ¿verdad? Somos un producto de un encuentro cultural. Y ustedes en la obra, en el cuaderno, en el Aportes Bíblico, pueden encontrar una introducción pequeñita, ¿verdad? Porque ya hay obras de mayor envergadura, como la del profesor Antonio Piñero, que se llama Los cristianismos derrotados, o la otra de Bart Ehrman, que también mencioné ahora, que hacen una extensión mayor, y hay obras que tratan cada una de estas tendencias, pero en el cuaderno ustedes pueden encontrar una introducción desde las tendencias aquí a su derecha, a la derecha mía, del judaísmo, del judeocristianismo, de la explicación del montanismo, que creían que elementos se adaptaron posterior a la gran iglesia, el catolicismo en el medio, y cuando digo catolicismo no me estoy refiriendo a la iglesia católica moderna, sino me estoy refiriendo al concepto de católicos como universal, como esa gran iglesia que logró en su misma diversidad negociar, ¿verdad?, con las distintas tendencias. Entonces me refiero a la catolicidad allí. Luego, Marción, una introducción a Marción que es fundamental, es importantísimo, y también una breve introducción al gnosticismo. En la obra también encuentran bibliografía actualizada que los lanzaría a estudiar cada una de estas tendencias, pero como ustedes pueden ver, entre dos extremos, entre el judaísmo y el paganismo, se ha conformado un arco iris enorme de tendencias cristianas, porque en el gnosticismo habían varios grupos de gnósticos, porque Marción mismo tuvo su repercusión entre varios grupos, porque Montano lo tuvo, porque los judeocristianos también escribieron muchos textos. Entonces, de entre estos dos extremos encontramos una enorme pluralidad, y al día de hoy, una reflexión vigente en este aportes bíblico que tienen en pantalla, una reflexión vigente me parece que también implica la capacidad que tengamos del diálogo ecuménico hoy, es decir, del diálogo entre cristianos de distintas tradiciones, que logremos darnos cuenta de que en el camino conjunto, que es una idea que el Papa Francisco ha destacado muchísimo sobre la sinodalidad, que en el camino conjunto, a pesar de las diferencias, lo que nos vincula, lo que nos une es el corazón, y vamos caminando, ¿verdad?
que no es, como decía al comienzo, a pesar de nuestras diferencias, sino gracias a ellas, que el cristianismo es tan plural, que el cristianismo y el verdadero ecumenismo de diálogo entre distintas tendencias cristianas no significa uniformidad, no significa que todos recen igual, se parezcan igual y vayan al mismo lugar. No, el verdadero ecumenismo significa unidad en la diversidad, una idea de Oscar Cullmann y que me parece que es importante destacar al día de hoy. Pero bueno, les agradezco mucho por este ratito que pudieron escucharme y me encantaría ahora que tuviésemos la participación de preguntas, comentarios. No sé si aquí Rocío o David nos ayudan para poder ver, porque como son tantas personas, entonces es difícil ver si alguien levanta la mano o demás. No hay problema, Hansel, aquí le echamos la manita. Muchas gracias a Hansel por la exposición, muy interesante y un tema sumamente relevante, ¿verdad? Ahí, abrimos el espacio para preguntas, tenemos unos 20 minutos para un intercambio de preguntas y comentarios, así que pues, no sé, si alguien tiene alguna inquietud, si quisiera hacer algún aporte, pueden levantar la mano o colocar sus palabras en el chat. Tenemos a Luis Roberto. ¿Qué tal, Luis Roberto? Lo escuchamos. Buenas, ¿cómo están, David? Pura vida. Bueno, buenas noches a Hans. Quiero preguntarle una cosa. Bueno, creo que puede estar relacionado con esto un poco. En realidad son dos preguntas, si tuviera tiempo. Es que un día aprendí que en las hexaplas de orígenes, que es un tema del cual yo no sé nada, pero aprendí que en las hexaplas de orígenes, en una de las columnas, uno de los traductores, Áquila, mantenía en sus traducciones del hebreo al griego, mantenía el tetragrama, el nombre de Dios, en caracteres hebreos. Entonces, no sé, me pareció como que lo justo es lo correcto. Entonces, me preguntaba yo, si, digamos, mi primera pregunta sería si en algún momento en el construir, digamos, de los textos cristianos, se utilizó, digamos, como la correspondencia griega del tetragrama, digamos, en vez de una iota y así sucesivamente. No sé si en algún momento sucedió. Ya sería como una pregunta y no sé si puedo hacer otra. Es de la misma línea. Si quieres, formula la otra. Aquí yo lo estoy apuntando por cualquier cosa. Ok, buenísimo. Y la otra es como en la misma línea. Voy a leerles un versículo, unas palabras de Jesús que me gustan mucho. Es Juan 17:26. Dice, yo les he dado a conocer tu nombre y continuaré dándolo a conocer para que el amor con el que tú me has amado pueda estar en ellos. Entonces, me parece, no sé, extraño que el tetragrama como tal, digamos, el nombre de Dios, no aparece ni una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Bueno, no sé si, reconozco que estoy haciendo una lectura muy, muy literal, pero entonces la pregunta es, o sea, no entiendo de dónde o sea, ¿cuál es la justificación de cambiarle el nombre a la deidad principal, digamos? O sea, ¿cuál es la relación entre Yahvé y Teos, digamos? No veo como, ¿por qué cambiar tanto, digamos? Y eso es, si se le ocurre algo, le agradezco. Pura vida. No, muchas gracias, Luis Roberto, muchas gracias por la pregunta. Bueno, debo confesar que yo también soy lego con respecto a Orígenes porque he leído algunos libros y referencias y sus comentarios, también algunos de sus comentarios, pero tampoco podría explicar todos los detalles, no soy experto en esa línea. Igual en lo de la sexapla, ¿verdad? Que había una costumbre ciertamente de conservar algunos elementos que llamamos hebraísmos u arameísmos, ¿verdad? Que por ejemplo en el texto griego del Nuevo Testamento hay algunos casos donde se conservan palabras como se pronunciaban en hebreo y en arameo y se colocan en griego, ¿verdad? Eso sería un hebraísmo o un arameísmo. También hay latinismos, porque como surgen en contextos romanos, entonces algunos elementos del mundo romano se colocan en lengua griega. En el mundo latino se colocan en lengua griega.
Pero creo que la pregunta segunda es como la central allí. A mí me parece, y esto es una cuestión más que puede dar a la investigación, porque tampoco tengo una respuesta absoluta al respecto, pero ¿por qué? Preguntarnos primero, ¿por qué existe un nombre de una deidad? Porque es nominar. Si dar nombre es una forma de distinguir de otros. ¿Ok? Entonces, cuando los escritos del Pentateuco, la Torá, y en esto David me podría ayudar más, surgen y tratan de utilizar nombres para la deidad de Israel, es para distinguirla en este proceso de asunción del monoteísmo. Es decir, en los primeros pasos de este pueblo hebreo, el monoteísmo no era la norma, no era la realidad. Había politeísmo, había enoteísmo o había monolatría. La creencia en que el Dios nuestro es más importante, pero existen otros. Y en el Antiguo Testamento o en las escrituras de la Biblia hebrea encontramos multiplicidad de referencias más que a un monoteísmo, a una monolatría. Es hasta el segundo Isaías, Isaías capítulo 54, donde uno encuentra ya referencias claras a la idea de que las demás deidades son falsas y no existen, ¿verdad? El nombre de Dios surge porque desde el comienzo no eran monoteístas, había que distinguirlos de otros, sino simplemente hubieran dicho él o Elohim y ya, ¿verdad? Que ya de por sí también es el nombre de una deidad cananita, ¿verdad? Entonces también vean el proceso de hibridez y de recepción que se da allí. ¿Por qué en el Nuevo Testamento y en los mismos 70 el nombre de Dios, el tetragrama, se sustituye por Kyrios, fundamentalmente, por Señor? ¿Verdad? Que es la denominación, porque ya estamos aquí en un estado donde, bueno, uno, por el tema del respeto a la pronunciación del nombre de Dios, que sigue existiendo en el judaísmo hasta el día de hoy, y número dos, porque ya estamos en una etapa más avanzada del monoteísmo, por lo tanto no se utiliza el nombre porque ya hay una creencia en un único Dios, o al menos una creencia mayormente acentuada con respecto a un único Dios. De esto de la relación entre el mundo hebreo y el mundo griego sobre el monoteísmo, podría invitarles a leer uno de los libros que tradujimos en la Universidad Bíblica Latinoamericana del profesor Thomas Romer, de la Universidad de París, del Collège de France, que se llama Monoteísmo y Poder. Allí él aborda varias de estas temáticas en varios capítulos y que nos da luces acerca de cómo ese monoteísmo fue surgiendo y también fue triunfando en la historia, ¿verdad? Poco a poco. Gracias, profesor. Con mucho gusto, Luis. Vamos a ver, gracias Hansel y gracias a Luis Roberto. No sé si hay alguna otra inquietud o alguna otra pregunta, otro comentario sobre lo que nos acaba de exponer el profesor Hansel. Tenemos a Sonia Quiroz y luego tenemos una pregunta o comentario en el chat. Si quiere, escuchamos a Sonia y luego leemos la del chat. Profesor, me llama la atención que se ha hablado mucho de los ortodoxos, pero me llama la atención que acá en San Ramón tenemos pues pongámosle así, entre comillas, una iglesita ortodoxa. Yo paso por ahí, pero de ahí no paso. Yo veo pues ahí con barba, con una bata larga, estilo así en Grecia, ¿verdad? Pero no en Grecia y a la abuela, sino en Grecia, ya usted sabe a dónde, ¿verdad? Donde se habla el griego. Y y resulta que uno dice, pero ¿qué está haciendo en Costa Rica, digamos, esa iglesia ortodoxa? Y otra pregunta es, que voy a tocar, que me llama mucho la atención, es de Apolo, que era, pues, creo que era natural de Alejandría, pero que tuvo que ver mucho con la comunidad de Efeso para ayudarle a San Pablo. Pero en sí, no sé si tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque siempre me llamaba la atención algo que dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿verdad? Y esa forma de hablar humanamente y que indica, ¿verdad? Y cómo le ayudó Apolo, este hombre, pues se suponía que era como un diácono, algo así nos explicaron una vez, ¿verdad? De que pues era un hombre, pues,
que era un ejemplo pues de humildad, ¿verdad? Pero que tuvo que ver con San Pablo y que tuvo que ver con la iglesia pues naciente. Muy bien, muchas gracias, Sonia. Sobre la primera pregunta es porque hay una confusión. Es decir, cuando hablamos de la iglesia ortodoxa hoy, estamos hablando de una de las tendencias principales dentro del cristianismo actual, que es muy antigua también como el catolicismo romano, pero que se refiere a quienes son herederos de las iglesias de Oriente, de las grandes capitales como Moscú en Rusia, Atenas, Alejandría también, hay patriarcado en Jerusalén, hay distintas iglesias que conforman los ritos orientales, ¿verdad? Algunos están en comunión con Roma, otros no están en comunión con Roma, pero yo no hablé hoy de las iglesias ortodoxas, yo hablé de la ortodoxia, es decir, de ese concepto que es una idea de cómo existía una norma auténtica o una doctrina uniforme y todo lo que no estaba dentro de esa doctrina no era ortodoxo, sino que era heterodoxo. ¿Ok? Entonces, o herético, ¿verdad? Entonces me estoy refiriendo, es la misma palabra, pero hoy día la iglesia ortodoxa es otra cosa, ¿verdad? No se refiere a esto de la cuestión de la ortodoxia y demás. Ciertamente son muy tradicionales y demás, pero yo conozco poco de las iglesias orientales. Sé que en Costa Rica hay también representación de las iglesias orientales y también sé que desde el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora mayormente con Francisco, ha habido más cercanía con las iglesias de Oriente, ¿verdad? En la lengua sagrada de la liturgia en Oriente es el griego, no el latín como en Roma. Entonces, cuando ha habido encuentros, por ejemplo, con el patriarca de Constantinopla, el patriarca Bartolomé, la celebración de la misa entre el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla es en latín y en griego, y las dos se hacen simultáneas para dar idea de esa unidad y de ese encuentro de diálogo, ¿verdad?, que se da entre ambos. Y sobre lo otro, que me parece muy interesante la pregunta, sí, un texto de Gálatas habla de que había unos grupos que hablan de que yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, pero, y Pablo empieza a preguntar, bueno, ese texto nos da idea de que ya para los años 50 habían distintos grupos cristianos y que no todos pensaban igual. Y no porque no pensaran igual, eso era visto como algo amenazante o como algo malo, sino como algo natural, normal, que se daba en ese, digamos, en ese proceso de nacimiento del cristianismo, de este movimiento tan plural. Entonces, cuando se habla de Apolo, se está hablando de alguno de estos movimientos, de alguno de estos grupos. Tampoco podría ser tan específicos y decir de SA de Éfeso o de Galacia y demás. Habría que indagar un poco más y yo no lo desconozco honestamente, pero este texto que usted citó es muy importante para evidenciar lo que estamos hablando hoy, de que el cristianismo siempre fue los cristianismos y que esa idea, por ejemplo, cuando hoy día se habla y dicen, es que el católico o algunos católicos tienden a decir, los hermanos separados. ¿Cómo separados? ¿Separados de quién? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos creyéndonos otra vez el centro de las cosas para estar diciéndole a otros separados? No, resulta que siempre han existido distintos grupos. Por eso yo prefiero hablar de distintas iglesias cristianas, inclusive reconociendo la condición de iglesia de muchas de estas denominaciones cristianas, porque también existen personas católicas muy radicales que incluso niegan que otros sean iglesia. Entonces, a mí me parece un elemento de muy poca sensibilidad teológica para distinguir que en una comunidad de fe que celebra, que vive, que se encuentra en torno a las escrituras, hay una dimensión eclesial. Entonces, hay que tener mayor sensibilidad para poder hablar de no necesariamente quienes no piensan como nosotros y que constituyen el cristianismo tal cual como lo conocemos hoy. Gracias, Hansel, y a doña Sonia también por la pregunta. Tenemos un aporte también de Patricia. Patricia pregunta, en algún momento mencionaste que la iglesia se concebía como vínculo de lo diferente y de los diferentes cristianismos.
¿En qué momento se varía esta concepción por la estructura de la iglesia que se tiene actualmente? En especial en lo que se refiere a la parte clerical laical. Esa sería la pregunta. Ok, ok. Sí, gracias Patricia por la pregunta. Yo hablaba de este vínculo de lo diferente, bueno, más, puedo citar, no son palabras mías, son palabras del Papa Francisco. El Papa Francisco habla en Evangelii Gaudium que la iglesia, la verdadera, esa comunión, ese verdadero ecumenismo entre distintos grupos y tendencias en la iglesia es unidad en la diversidad. Así es como lo habla, así es como lo cita, ¿verdad? Que el cristianismo no es, dice Evangelii Gaudium 40, aquellos que piensan que la iglesia, inclusive, y está hablando del catolicismo romano, aquellos que piensan que la iglesia católica es una unidad monolítica y que sueñan con eso, se están equivocando, dice el Papa Francisco. Eso no es así. Catolicismo no es lo mismo que catolicidad, son cosas diferentes. Cuando en el credo de Nicea se reza y se dice, el credo niceno-constantinopolitano, se dice que creo en la iglesia una santa, católica y apostólica. Cuando se habla de católico, el término que se usa es catolicidad, no catolicismo. Catolicismo es una reducción hacia un grupo que es la iglesia romana, ciertamente, pero cuando se habla de catolicidad, la nota distintiva del cristianismo es lo que la palabra significa en griego, universalidad. Y por lo tanto también hay iglesias de carácter protestante que tienen un carácter de catolicidad porque tienen apertura universal hacia otras tendencias, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de esto de catolicidad, esa es la nota a la que se refiere. Si alguien quisiera estudiar un poquito más esta diferencia, porque es muy rápido para poder responderlo así tal cual, pueden buscar un libro del cardenal Walter Casper, el libro que se llama Iglesia Católica. Y cuando él dice Iglesia Católica, está hablando de catolicidad, de esa nota de universalidad de la iglesia, y él diferencia eso desde la época de los padres de la iglesia. Pero, ¿en qué momento varía esta concepción más de apertura? Bueno, hacia grupos diferentes dentro del mismo cristianismo. Ustedes lo vieron que ya desde el siglo II y III hay autores con renombre, con autoridad, que van haciendo esta distinción de quiénes somos los auténticos y quiénes no lo son, ¿verdad? Trata de hacer esa diferencia, pero se acentúa sobre todo ya en momentos en el que en la Edad Media el cristianismo ya a partir de los años 476 empieza a sentarse como institución ya de carácter más político en medio del Imperio Romano. No hay un único momento, sino que hay varios en los cuales el movimiento cristiano se va convirtiendo en una estructura más dominante, más de carácter político, administrativo. Pero este último punto que Patricia menciona aquí me parece de especial relevancia, el tema de la diferencia entre el clero y el laico. Esto es interesantísimo porque en los orígenes del cristianismo no existían sacerdotes. El sacerdocio, y cuando el Nuevo Testamento utiliza la voz hiereus, que es la palabra sacerdote, se está refiriendo a los sacerdotes judíos del templo, a los sumos sacerdotes, a Caifás, a Anás, y a quienes tenían el control administrativo. El Nuevo Testamento, para hablar de los dirigentes cristianos, nunca les dice sacerdotes, porque el cristianismo no nace como una religión sacerdotal en ese sentido, sino que la primer gran reflexión sobre este tema la encontramos en la carta a los Hebreos, donde se dice que el único y eterno sacerdote es Jesucristo y nadie más como mediador, ¿verdad? Entonces tampoco se le dice a los dirigentes sacerdotes. Esto es curiosísimo. ¿Qué términos se usaban? Bueno, se le hablaba de episcopos, es decir, aquel que vigila por encima, aquel que es vigilante. Se le hablaba de presbíteros, anciano. Se le hablaba del servidor a la mesa o diáconos, ¿verdad? Se hablaba también de otros términos griegos que no recuerdo, pero que hablaban, por ejemplo, de que un dirigente de la comunidad es aquel que pone el hombro. Esa idea de poner el hombro estaba allí.
en el Nuevo Testamento. Entonces, la dirigencia cristiana, este tema de quiénes son quienes lideran las comunidades, era en función del servicio de la comunidad. En palabras de José Ignacio González Faust, no existía una jerarquía, porque Jeros es poder sagrado, sino lo que existía era una dularquía, porque dulos es siervo. La jerarquía era el servicio, era ponerse al servicio de los otros y no que se pongan al servicio de mí. Entonces, el mismo sacerdocio hunde sus raíces y recupera mucho de lo suyo, yendo al Nuevo Testamento y viendo que el ministerio, y todo ministerio en la iglesia, no solo el sacerdotal, el ministerio de la palabra, el ministerio de los teólogos y de las teólogas, es un servicio a la comunidad, es un servicio para la iglesia. Y si no edifica a la comunidad, nada está haciendo. Nada está haciendo y no tiene sentido. Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 12, habla de que la iglesia es como un cuerpo que tiene muchos miembros y todos son importantes, porque si a uno le duele un dedo, todo el cuerpo se resiente de eso. Significa que no existen ministerios más importantes que otros, que dentro de la iglesia a veces se pelean y que dicen, es que yo soy lector, no, yo soy ministro de la comunión, yo soy de... No, todos son ministerios distintos, porque plural es la iglesia, es católica, es catolicidad. Ese elemento también se debe vivenciar en lo interno. He dado varios libros de recomendación, pero porque siempre hay cosas que a uno le llaman la atención y que a la gente le gustaría también profundizar. A este señor que cité, a José Ignacio González Faust, él escribió un libro que se llama Hombres de la Comunidad, y habla de cómo surgió el ministerio en la iglesia. Es valiosísimo de escudriñar. Me parece que está en la biblioteca de Serjuc, porque también es de la editorial Salterre, entonces se tienen varios de esos textos por si los quieren consultar. Muchísimas gracias a Patricia por la pregunta y a Hansel. Gracias. Ya hemos llegado al tiempo que teníamos estipulado para esta presentación. Queremos dar gracias a Hansel, ¿verdad? Por siempre estar abierto a colaborar en el centro con distintas actividades. En este caso, ¿verdad? En esta noche del mes de la Biblia. A las personas que se nos han unido a la sesión. Igualmente, muchísimas gracias. Estoy seguro que ha sido un espacio de aprendizaje, ¿verdad? Y que nos demanda y que nos invita a seguir adelante en el estudio. Mañana, Dios primero, estaremos dando ya conclusión a este mes de la Biblia después de 7 charlas. Cerramos a las 9 de la mañana, como les habíamos dicho al inicio. Tendremos por primera vez en este espacio al padre Francesco Voltaggio, que se va a unir desde Galilea, desde el seminario Redemptoris Mater en Galilea. Lo vamos a tener, ¿verdad? Un autor también muy interesante, ha escrito, ¿verdad? De todo, y va a estar hablando sobre las fiestas judías y el Mesías el día de mañana. Entonces, invitados e invitadas, las personas que puedan participar. Igual tendremos la grabación para compartirla posteriormente. Damos gracias de nuevo a Hansel, a Seidi, a Rocío, a don Hernán, que han estado por allí también gestionando todo el espacio, ¿verdad? De las personas que se han unido. Entonces, Dios primero, nos estaremos viendo David, el día de mañana. Sí. Ahí les coloqué en el chat el link de donde pueden descargar el libro de Los Cristianismos Olvidados, el cuaderno del aporte bíblico, y si no, pues también se lo puedo enviar a Seidi para que ella lo reenvíe por los correos con los contactos, porque también lo pueden tener allí en PDF. Tal vez sería lo mejor, como esto se cierra, ¿verdad? Para que la gente tenga tiempo, podemos enviarlo a los WhatsApp y a los correos, como la recomendación. Excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo mañana y en las siguientes actividades del centro. Gracias, Hansel, otra vez. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas estén muy bien. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego, chao. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.